Oye, Matt, coge mi coche. Es la unidad 17 y llévatelo al pie de la colina. En principio allá abajo no tendría que haber interferencias. Llama a todos los del Trup D que estén en la carretera y diles que la base de comunicaciones provisionalmente es el 17, código D. Pero Sandy, ¿no es un poco...? Ahora mismo no tengo tiempo para veros, dijo Sandy. Nunca le había impacientado tanto como ahora esa manera quejica que tenía el agente de comunicaciones de ser un lento. Hazlo y no se hable más. No es que no estaré para ver... No, lo más probable es que no. Sandy había subido un poco el tono de voz. Otra cosa que no puede faltar en tu lista de quejas para cuando se la envíes a tu párroco. Matt iba a decir algo más, pero prestó atención al rostro de Sandy y tuvo la prudencia de no abrir la boca. A los 2 minutos, Sandy le vio bajar por la colina al volante de la unidad 17. Menos mal, murmuró Sandy. Quédate un rato abajo, pelmazo, que siempre tienes que tener la última palabra. Sandy salió y fue al cobertizo B, donde había una multitud considerable. La mayoría eran troopers, pero también había gente del parque de vehículos con el mono verde manchado de aceite que constituía su uniforme no oficial. Después de 4 años de convivir con el Buick, no podía decirse que hubiera nadie asustado, pero como grupo tenía un día bastante nerviosillo. Habiendo visto bajar 11 grados el termómetro un día caluroso de verano, en un recinto cuyo aire acondicionado consistía en alguna que otra apertura de puertas, costaba no creer que se preparara algo gordo. Ya hacía bastante rato que Kurt había vuelto para organizar una serie de experimentos. Supuso Sandy que todos los que había tenido tiempo de montar. En el asiento delantero del Buick había colocado una caja de zapatillas Nike con varios grillos dentro. La jaula de las ranas estaba en el asiento trasero. Esta vez solo contenía una rana, pero era un pedazo de bicho de esas ranas toro de pantano con ojos saltones amarillos y negros. También había cogido la maceta de flores que había fuera de la ventana del despacho de Matt Babicki y la había metido en el maletero del Buick. En último lugar, pero no en importancia, sacó de paseo a Mr. Dillon por la zona. Le hizo rodar el coche a tirones de correa, 360 grados a ver qué pasaba. A Orby Garrett no le hizo mucha gracia, pero Kurt le convenció. En general no estaba del todo pulido, sino un poco verde, pero tratándose del Buick tenía una labia de jugador de Mississippi. Durante el paseo de D no pasó nada, esta vez no, pero saltaba a la vista que la mascota de Trup D habría preferido estar en cualquier otra parte. Estiraba tanto la correa que lo estrangulaba un poco y caminaba con la cabeza gacha y la cola hacia abajo, soltando de vez en cuando una tos seca. Lo miraba todo, no solo el Buick, como si lo que no le gustaba se hubiera propagado desde el falso coche hasta contaminar todo el cobertizo. Cuando Kurt volvió a sacarlo y le devolvió a Orby la correa, dijo: «Pasa algo». Él lo nota, y yo también, pero no es como las veces anteriores. Vio a Sandy y lo repitió. No era como las veces anteriores. «No», dijo Sandy y señaló a Mr. D con la cabeza. «Al menos no aúlla». «Todavía», dijo Orville. «Venga, D, otra vez al cuartel. Lo has hecho muy bien. Te daré un bonz». A Kurt lo que le dio Orby fue una mirada final de reproche. Mr. Dillon, que ya no necesitaba correa para no escaparse, trotaba vivamente junto a la rodilla derecha del trooper Garrett. Hacia las 4:20 se estropeó de golpe la tele del piso de arriba, la de la sala de estar. Hacia las 5 menos 20, la temperatura del cobertizo B había bajado a 9 grados y pico. A los 5 menos 10, Curtis Wilcox exclamó: «¡Ya empieza! ¡Lo oigo!».
Sandy había entrado a ver cómo estaban las comunicaciones, para entonces jodidísimas, reducidas a un rugido de estática de cojones, y el grito de Sandy lo pilló a medio camino por el aparcamiento, ahora ya tan lleno de vehículos particulares que parecía el mercadillo benéfico de la policía o el carnaval para niños con distrofia muscular que organizaban cada julio. Sandy echó a correr, cortando el grupo de espectadores que forzaban el cuello para mirar por la puerta lateral, la cual, por increíble que parezca, aún estaba abierta de par en par. Y en el umbral estaba Kurt. Salían oleadas de frío, pero no parecía que lo notara. Tenía los ojos enormes y al volverse hacia Sandy presentaba el aspecto de alguien soñando. ¿Lo ves, Sandy? ¿Lo ves? Por supuesto que sí. Un resplandor rojo cada vez más intenso que se derramaba por las ventanillas del coche, se filtraba por la rendija que delimitaba la tapa del maletero y bajaba por los flancos como un ligero fluido radiactivo. Dentro del coche, Sandy vio claramente las formas de los asientos y el volante desmesurado. Eran contornos, siluetas. El resto de la cabina se lo tragaba un brillo frío y del mismo color violáceo, más intenso que cualquier horno. El zumbido, que era fuerte, iba constantemente en aumento. A Sandy le daba dolor de huesos y sus oídos casi habrían preferido estar sordos. Tampoco es que hubiera servido de nada, puesto que era como si el ruido se oyera, además de con las orejas, con todo el cuerpo. Sandy dio un estirón a Kurt y le hizo bajar al pavimento. Luego cogió el pomo con la intención de cerrar la puerta. Kurt le agarró por la muñeca. «No, Sandy, no». «Quiero verlo, quiero...» Sandy se liberó de la mano sin contemplaciones. «¿Estás loco? Aquí hay un procedimiento a seguir. Un procedimiento, puñeta. Deberías ser tú el primero en saberlo. Si fuiste de los que lo pensaron, hombre». En el momento en que Kurt daba un portazo e imposibilitaba cualquier visión directa del Buick, temblaron los párpados de Kurt, sobresaltados como cuando alguien se despierta de un sueño profundo. «Vale», dijo. «Vale, jefe. Perdona. No pasa nada». Sin acabar de creérselo, porque el muy idiota se habría quedado allí en la puerta, de eso no tenía Sandy la menor duda, se habría quedado y habría acabado frito, siempre y cuando aquella cosa tuviera en su repertorio la fritura. «Tengo que ir a buscar las gafas de soldador», dijo Kurt. «Las tengo en el maletero de mi coche. Llevo de repuesto y extra oscuras. Toda una caja. ¿Quieres una?» Sandy conservaba la impresión de que Kurt no estaba del todo despierto, de que solo fingía, como se puede llegar a fingir cuando suena el teléfono de madrugada. «Por mí... Pero tendremos cuidado, ¿vale? Porque esto tiene pinta de ser gordo». «De lo que tiene pinta es de que será una maravilla», dijo Kurt, y la exaltación de su voz, pese a dar cierto miedo, tranquilizó un poco a Sandy. Al menos ya no ponía voz de sonámbulo. «Pero bueno, sí, mamá, nos ajustamos al procedimiento y seremos la hostia de prudentes». Fue corriendo hacia su coche, no el de patrulla, sino el suyo, el Bel Air, restaurado que acabaría conduciendo su hijo, y abrió el maletero, mientras revolvía entre las cajas de todo lo que llevaba. El Buick explotó. No explotó en el verdadero sentido de la palabra, pero faltaban otras para describirlo. A los que estaban presentes se les grabó en la memoria, pero era curioso lo poco que hablaban del tema, ni siquiera entre ellos, porque no parecía haber ninguna manera de expresar la magnificencia aterradora del fenómeno, su poder. A lo máximo que llegaban era a decir que había oscurecido el sol de junio y que parecía que el cobertizo se hubiera vuelto transparente, como fantasmas de sí mismo.
Era imposible entender que entre aquella luz y el mundo exterior pudiera interponerse un simple cristal. El brillo pulsátil manaba por las planchas del cobertizo como suero a través de una gasa. Se destacaban las formas de los clavos como los puntos de las fotos de prensa o como gotitas de sangre en un tatuaje recién hecho. Sandy oyó exclamar a Carl Brundage: «Esta vez sí que explota, seguro, detrás, en el cuartel». Y entonces se oía aullar de terror a Mr. Dillon. Y eso que seguía queriendo salir a buscarlo, le contó más tarde Orville a Sandy. Lo tenía yo en la sala de estar de arriba, lo lejos posible del puñetero cobertizo, pero como si nada. Él sabía que estaba, supongo que lo oía, que oía el zumbido. Luego vio la ventana. ¡Santo Dios! Llegó a ser más lento de reflejos y al no cogerlo enseguida, y para mí que habría saltado a través aunque fuera un primero. Se me meó encima, pero fíjate si tenía miedo que no me di cuenta hasta media hora después. Orville sacudió la cabeza serio y pensativo. No he vuelto a ver un perro en ese estado. Nunca. Tenía todo el pelaje erizado, echaba espuma por la boca y los ojos parecían a punto de salirle disparados. ¡Santo Dios! Kurt, mientras tanto, llegó corriendo con una docena de gafas protectoras. Los troopers se las pusieron, pero seguían siendo imposible mirar hacia el Buick. Ni siquiera era posible acercarse a las ventanas. Además, volvería a haber un silencio muy raro, cuando la sensación era de que deberían haber estado inmersos en una cacofonía, oír truenos, deslizamiento de tierra y erupciones volcánicas. Con las puertas del cobertizo cerradas, ni siquiera oían el zumbido, a diferencia de Mr. D, solo había ruido de pies, de alguien garraspeando, de Mr. Dillon aullando en el cuartel y Orville Garrett tranquilizándolo, y desde el despacho de comunicaciones, cuya ventana, desprovista ya, gracias a Kurt, de su maceta, se había quedado abierta, el de la radio de Matt Babicki, ahogada por la estática. Nada más. Kurt se acercó a la puerta de persiana como con la cabeza inclinada y las manos en alto. Intentó levantar 2 veces la cara y mirar desde dentro del cobertizo B, pero no pudo. Había demasiada luz. Sandy le cogió por el hombro. «No intentes mirar, que no podrás, al menos de momento. Se te reventarían los ojos». «Sandy, ¿qué es?», susurró Kurt. «¿Qué es, por Dios?». Sandy solo pudo menear la cabeza. Durante la media hora siguiente, el Buick protagonizó el no va más de los espectáculos de luces, convirtiendo el cobertizo B en una especie de bola de fuego, disparando paralelas de luz por todas las ventanas y encadenando fogonazos como un horno fluorescente y chillón, sin calor ni sonido. Si en ese momento hubiera aparecido alguien ajeno al cuerpo, a saber qué habría pasado. ¿Qué habría contado o qué caso le habrían hecho sus oyentes? Sin embargo, no hubo intrusos, y hacia las 5:30 los troopers volvían a distinguir fogonazos aislados, como si la fuente de alimentación del fenómeno hubiera empezado a vacilar. A Sandy le recordó cuando fallaban las motos, teniendo casi vacío el depósito. Kurt volvió a acercarse a las ventanas y, a pesar de que cada estallido de luz le forzaba a agacharse, cogió intercalar vistazos sueltos. Se le unió Sandy, que apartaba la cara de las palpitaciones más intensas. «Debe de parecer que hacemos algún simulacro raro», pensó. Entrecerraba los ojos y sufría de deslumbramiento a pesar de la triple capa de cristal polarizado de las gafas de soldar. El Buick permanecía intacto del todo, sin que se le apreciara ningún cambio. La lona que formaba la montañina de pliegues de siempre no estaba chamuscada por ningún fuego. Las herramientas de Arky colgaban de tal cual de la pared y los montones de viejas revistas Country American seguían en su rincón del fondo, atados con cordel.
Habría bastado una simple cerilla de cocina para convertir aquellas pilas secas de noticias viejas en columnas de fuego, pero tanta luz roja no había carbonizado ni una sola esquina de un prospecto. «Sandy, ¿ves los especímenes?». Sandy negó con la cabeza, retrocedió y se quitó las gafas que le había prestado Kurt. Se las pasó a Andy Colucci, que se moría por mirar dentro del cobertizo. Por su parte regresaba el cuartel. Estaba visto que al final del cobertizo B no iba a explotar y él estaba de sargento jefe y tenía trabajo. De camino se detuvo y miró hacia atrás. Ni con gafas acababan Andy y los demás de atreverse a acercarse a la hilera de ventanas. Solo había una excepción: Curtis Wilcox. Allí estaba, hecho un tiarrón, como habría dicho la madre de Sandy, lo más cerca posible y un poco agachado. De hecho, tenía pegadas las gafas al cristal y se limitaba a mirar un poco la cabeza cada vez que la cosa emitía un fogonazo de especial intensidad, lo cual seguía ocurriendo más o menos cada 20 segundos. Sandy pensó: «Este se queda sin ojos, o como mínimo unos días ciego». Pero no, casi parecía que tuviera calculados los chispazos que les hubiera cogido el ritmo. De hecho, desde donde estaba Sandy, al otro lado del aparcamiento, parecía que Curtis apartara la cara 1 o 2 segundos antes de cada fogonazo, y al producirse el siguiente, por un instante quedaba convertido en sombra exclamatoria de sí mismo, en bailarín, exótico captado, inmóvil, con un vasto trasfondo de luz morada. Daba miedo verle así. Para Sandy era como mirar algo que a la vez estaba y no estaba, que era real pero que no lo era, algo sólido que al mismo tiempo era un espejismo. Más tarde se le ocurriría pensar que en relación con el Buick 8 existía un parecido curioso entre Kurt y Mr. Dillon. Kurt no hacía lo mismo que el perro, aullar, en la sala comunitaria, pero daba la impresión de estar en contacto con la cosa, en sincronía, bailando con ella. Así se le aparecía a Sandy, tanto entonces como más tarde, bailando con ella. La misma tarde, a las 6:10, Sandy estableció contacto radiofónico con Matt, que estaba al pie de la colina, y le preguntó si habría alguna novedad. Matt dijo que no. Lo que le oyó Sandy con su tono fue: «Nada, abuela», y Sandy le ordenó volver al cuartel. Cuando estuvo Matt de vuelta, Sandy le dijo que si quería, tenía permiso para cruzar el aparcamiento y echarle un vistazo al modelo del 54. Matt salió disparado. Volvió a los pocos minutos con cara de decepción. «Eso ya se lo había visto hacer», dijo, provocando en Sandy reflexiones sobre los lerdos e ingratos que eran en su mayoría los seres humanos, en lo deprisa que se les embotaban los sentidos, convirtiendo lo maravilloso en banal. Todos dicen que hace una hora echaba unos petardos de la hostia, pero nadie ha habido ni ha sabido describírmelo. Lo dijo con un desdén que a Sandy no le causó sorpresa. En el mundo del agente de comunicaciones todo es descriptible. La cartografía del mundo debe y puede ser trazada en códigos de 2 cifras. «Pues a mí no me miréis», dijo Sandy. «No te puedo asegurar una cosa, que brillaba mucho». «Ya, brillaba». Matt le miró como diciendo: «Encima de abuela, tonto». A continuación volvió a entrar. Hacia las 7 se había normalizado la recepción televisiva de Troop D, elemento que cuando no se patrulla siempre es importante. Las comunicaciones también volvían a ser normales. Mr. Dillon se había comido el cuenco grande de Gravy Train habitual y luego había andado por la cocina en busca de restos, señal de que incluso él se había normalizado.
A las 8:45, cuando Kurt metió la cabeza en el despacho del sargento jefe para decirle a Sandy que quería ir al cobertizo para ver los especímenes, a Sandy no se le ocurrió cómo detenerle. Esa tarde en Troop D mandaba Sandy, eso no se podía discutir. Pero tratándose del Buick, Kurt tenía tanta autoridad como él y quizá hasta un poco más. Por otro lado, Kurt ya tenía en la cintura la cuerda amarilla de los demonios. El resto lo llevaban enrollado por encima del antebrazo. «No es buena idea», le dijo Sandy. Fue lo más parecido a un no que le salió. «Pamplinas». En 1983 era la palabra favorita de Curtis. Sandy la odiaba. Le parecía una palabra engreída. Miró por encima del hombro de Kurt y vio que estaban solos. Curtis dijo: «Tienes en casa a tu mujer y la última vez que hablamos de ella me dijiste que podía estar embarazada. ¿Ha habido algún cambio?» «No, pero no ha ido al...» «O sea, que mujer seguro que tienes y niño puede que también. Si ahora no está embarazada, será la próxima vez. Está muy bien, como tiene que ser. Lo que no entiendes es que te lo juegues todo por el puñetero Buick». «Venga ya, Sandy. Si me lo juego cada vez que subo al coche y salgo a patrullar, cada vez que me bajo y me acerco a un vehículo. En este trabajo se puede decir lo mismo de cualquiera. Esto es diferente. Lo sabes tan bien como yo. O sea que no me vengas con debates de instituto». «¿No te acuerdas de lo que le pasó a Ennis?» «Sí que me acuerdo», dijo Kurt. Sandy supuso que era verdad, pero también la desaparición de Ennis Rafferty. Ya habían pasado 4 años. En cierto modo, Ennis estaba tan desfasado como los montones de County Américas del cobertizo B. De los sucesos más recientes, ¿qué decir? Pues que las ranas eran siempre ranas. En cuanto a Jimmy, aunque le hubieran puesto nombre de presidente, seguía siendo un vulgar gerbo. Curtis además llevaba la cuerda. Se suponía que la cuerda lo arreglaba todo. Sí, claro, pensó Sandy, y nunca se había ahogado ningún crío en la piscina llevando flotador. Si se lo decía a Curtis, ¿se reiría? No, porque esa noche Sandy estaba sentado en la silla grande. Hacía de sargento jefe, era el símbolo visible del cuerpo. Sin embargo, Sandy previó que le vería la risa en la mirada. Curtis olvidaba que la cuerda nunca había sido puesta a prueba, que si la fuerza escondida en el interior del Buick decidía ir a por él, podía ser que, después del último fogonazo de luz violeta, solo quedara un trozo de cuerda amarilla en el suelo de cemento, con un nudo corredizo al final. «Adiós, muy buenas, que te vaya bonito». Otro gato curioso que se ha ido a cazar satisfactoriamente a la nada. Sandy, sin embargo, no podía ordenarle renunciar como le había ordenado a Matt Babicki bajar en coche al pie de la colina. Lo máximo que podía hacer era discutir con él, y de poco servía discutir con alguien de mirada tan alucinada y brillante, mirada de «vamos a jugar al bingo». Se podían suscitar muchos rencores, pero no convencer al otro de que no tenía la razón. «¿Quieres que aguante la otra punta de la cuerda?», le preguntó a Kurt. «Has venido buscando algo, y dudo mucho que sea mi opinión». «¿Estarías dispuesto?», dijo Kurt enseñando los dientes. «Yo encantado». Sandy salió con él y sujetó la cuerda enrollándosela casi entera en la muñeca, mientras Dickie Duck Elliot, a quien tenía detrás, estaba preparado para cogerle por las presillas del cinturón si pasaba algo, y Sandy empezaba a resbalar. El sargento jefe, en funciones en la puerta lateral del cobertizo B, sin hacer fuerza por listo para hacerla si pasaba algo raro,
mordiéndose el labio inferior y respirando un poco demasiado deprisa. Se notaba el pulso como a 120 por minuto. Seguía acusando el frío del cobertizo, a pesar de que el termómetro estaba en plena subida. En el cobertizo B había sido revocado el principio de verano y al pasar por la puerta se encontraba con el frío húmedo de un campamento de caza al que se llega en noviembre, con la estufa en el centro de la sala, más muerta que un dios excomulgado. No acababan de pasar los minutos. Sandy abrió la boca para preguntarle a Kurt si pensaba quedarse para siempre, pero entonces miró su reloj y vio que solo habían pasado 40 segundos. Lo que sí le hizo a Kurt fue que no rodeara al Wake. Había peligro de que se enganchara la cuerda. Ah, oye, Curtis, y cuando abras el maletero, apártate. Recibido. Ponía voz casi de divertido, de indulgente, como un chico prometiendo a sus padres que no conduciría deprisa, que en la fiesta no beberá, que vigilará al otro, que sí, claro, cómo no. Lo que sea con tal de que estén contentos y le dejen marcharse de casa pitando y a partir de ahí, ¡yujú! Abrió la puerta del conductor y metió la cabeza más allá del volante. Sandy volvió a prepararse para la tensión que se esperaba el tirón. Debió de comunicar la sensación hacia atrás porque notó que Dickie le cogía las presillas del cinturón. Kurt siguió estirando los brazos hasta que se levantó con la caja de zapatos que contenía los grillos. Miró por los agujeros. «Parece que aún están todos», dijo, con cierta desilusión. «Lo normal habría sido que se asaran», dijo Dickie Duke. «¿Con tanto fuego?» Sin embargo, no había habido fuego, solo luz. En las paredes del cobertizo no había ni una sola quemadura. El termómetro se mantenía por debajo de 15 y la lección de no creerse el número con la humedad y el frío del cobertizo en plena cara era bastante poco factible. Con todo, Sandy comprendía a Dickie Elliot. Cuando aún duraba en la cabeza el martilleo del deslumbramiento y se tenía las sensaciones de que la retina conservaba las últimas manchas de luz, costaba creer que pudieran salir ilesos unos cuantos grillos situados en primera línea de fuego. Y sin embargo era así, y sin excepción. La rana toro también estaba, aunque se le habían enturbiado y apagado los ojos amarillos y negros. Estaba presente, pero al saltar hacia lo directamente contra la pared de la jaula, se había vuelto ciega. Kurt abrió el maletero y se apartó con un movimiento único casi de ballet, que conocen casi todos los policías. Sandy en la puerta volvió a afianzarse y a aferrar la cuerda floja, listo para cuando se tensara. De nuevo Dickie Duke le asió fuertemente las presillas del cinturón y de nuevo no ocurrió nada. Kurt se inclinó sobre el maletero. «Dentro hace frío», dijo. Su voz sonaba hueca, extrañamente lejana. «Noto el mismo olor a col y a menta y... ¡Espera!». Sandy esperó y como no pasaba nada, le llamó por su nombre. «Me parece que es sal», dijo Kurt, «casi como el mar. El centro está aquí, justo en el maletero. Estoy seguro». «Por mí como si es la mina perdida del holandés», le dijo Sandy. «Quiero que salgas ahora mismo». «Solo un segundo». Kurt se inclinó más. Sandy casi se esperaba verle precipitarse dentro como si algo tirara de él, lo que entendía Kurt Wilcox por una broma de las de partirse el culo. Es posible que a Kurt se le ocurriera, pero triunfó el sentido común. Se limitó a coger la maceta de Matt Babicki y sacarla. Luego se volvió y la levantó para que la vieran Sandy y Dickie. Las flores se veían en buen estado, abiertas. A los 2 días se habrían marchitado, pero no tenía nada de sobrenatural. Estar en el maletero del coche las había congelado con la misma eficacia que si Curtis las hubiera metido un rato en el congelador. ¿Qué? ¿Ya se ha acabado? A Sandy empezaba a ponérsele voz de vieja cascarrabias, pero era más fuerte que él. «Sí, supongo».
La de Curtis era de decepción. Volvió a cerrar el maletero con tanta fuerza que Sandy se asustó y los dedos de Dick se pusieron rígidos en la parte trasera de los pantalones del primero. Sandy sospechaba que el bueno de Dick y Duke había estado a punto de arrastrarle de culo hasta el aparcamiento. Mientras tanto, Kurt volvió a paso lento con la jaula de la rana, la caja de zapatos y la maceta amontonada en los abrazos. A medida que se acercaba, Sandy iba enrollando la cuerda para que no tropezara con ella. Cuando volvieron a estar todos fuera, Dickie cogió la jaula y miró hacia la rana toro ciega con cara de sorpresa. «Esto ya es el no va más». Kurt se quitó el lazo de la muñeca, se arrodilló en el asfalto y abrió la caja de zapatos. Habían acudido 4 o 5 troopers más. Los grillos saltaron fuera casi en cuanto Kurt levantó la tapa, pero antes Curtis y Sandy tuvieron ocasión de pasar lista. 8. El número de cilindros del motor inservible del Buick. 8. El mismo número de grillos que habían estado dentro. Kurt puso cara de asco y decepción. «Nada», dijo. «El balance final siempre es el mismo. Nada. Y si hay alguna fórmula, un teorema del binomio, una ecuación de cuarto grado o algo por el estilo, yo no la veo». «Señal de que quizás será mejor no insistir», dijo Sandy. Kurt bajó la cabeza y vio saltar a los grillos por el aparcamiento, cada vez más separados entre sí. Seguían caminos diferentes y su destino no podía predecirlo ninguna ecuación, ni teorema, ni inventado por ningún matemático, vivo o muerto. Las gafas de soldador seguían colgadas del cuello de Kurt. Las tocó y miró a Sandy. Tenía la boca tensa. Se le había pasado la mirada de decepción, sustituida por la otra, la desquiciada, la de venga, a jugar al bingo, hasta que no nos quede ni un duro. «No sé si quiero», dijo. «Tiene que haber...» Sandy le dio tiempo de acabar la frase y al ver que no lo hacía, preguntó: «¿Tiene que haber qué?». Curtis, sin embargo, se limitó a sacudir la cabeza como si no lo supiera o no quisiera decirlo. Pasaron 3 días. Estuvieron pendientes de si aparecía otra cosa murciélago u otro ciclón de hojas, pero el espectáculo de luces no tuvo secuelas inmediatas. El Buick se estuvo quieto. En el sector de Pensilvania, el correspondiente a Troop D, reinaba la tranquilidad, sobre todo en el segundo turno, para satisfacción de Sandy Dedborough. Un día más y tendría 2 libres. Luego, al volver, estaría Tony Stundis en la silla grande, la que le corresponde. La temperatura del cobertizo B todavía no se había igualado con la exterior, pero estaba en vías de hacerlo. Había superado los 15, valor que en Troop D se asociaba con falta de peligro. Durante las primeras 48 horas, después del gran espectáculo de luces, hubo vigilancia continua. Pasadas 24 horas sin novedad, algunos empezaron a quejarse del trabajo extra y Sandy no se lo criticaba. Horas extras sin pagar, por supuesto. ¿Qué remedio? ¿Cómo iban a enviar a Scranton partes de horas extras por vigilar el cobertizo B? ¿Cómo habrían rellenado el encabezado «motivo de la actividad suplementaria»? A Curtis Wilcox no le entusiasmaba la idea de renunciar a la vigilancia continua, pero se daba cuenta de que no había más remedio. En una breve reunión con el sargento jefe en funciones, se inclinaron por una semana de inspecciones periódicas, compitiendo la mayoría de ellas a los troopers de Dedborough y Wilcox y a Tony. Al volver de la soleada California, no le gustaba que lo cambiaran. Llegamos así a las 8 de la tarde de verano, rodando el solsticio. No se había puesto el sol, sino que, rojo y abotargado, reposa en las Short Hills, proyectando sus últimos rayos de larga y melancólica luz. Sandy estaba en el despacho, enfrascado en la lista de turnos para el final de semana. En ese momento se encontraba muy a gusto en la silla grande.
Había veces en que se imaginaban ocupándola de modo más o menos permanente, y uno de ellos en aquella tarde de verano. Me parece que me amoldaría bien al cargo. Fue la idea que le cruzó por la cabeza en el momento en que George Morgan aparecía por el camino de entrada al volante de la unidad de 11. Sandy le saludó con la mano y al verle contestar con un toque de la visera de la gorra, sonrió.